Señor, gracias por tu palabra, gracias porque es la verdad. Señor, necesitamos tu palabra para entender bien cuáles son las prioridades en la vida cristiana y en la vida de tu iglesia. Y quién mejor que el Señor Jesucristo para no solo enseñarnos, sino ejemplificarlo, ayudarnos a exaltar a Cristo, no solo por medio de canciones, sino por medio de cómo tratamos tu palabra y también por cómo vivimos. Y sabemos que es por el poder de tu Espíritu en nosotros que nos capacita y por los méritos de Cristo, pero ahora como tus hijos deseamos agradarte, como tu iglesia, crecer y semejanza a nuestro Señor y Salvador. Esperamos en nombre de Jesús. Amén. Os invito a abrir vuestra Biblia en Marcos. Vamos a estar viendo en esta noche en el capítulo 10, el versículo 1. Un versículo. Marcos capítulo 10, versículo 1. Un versículo que probablemente, si estaba leyendo la Biblia y el Evangelio de Marcos, pasaría aparentemente desapercibido. Pero este versículo nos muestra la prioridad de Jesús en su ministerio en esta tierra. Y he repetido, no es algo exclusivo, sino que vamos a ver que a lo largo de Marcos, los versículos y capítulos anteriores, lo reenfatiza de diversas maneras. En realidad este mensaje se podría titular Nuevo lugar, misma prioridad. Nuevo lugar, misma prioridad, en este caso para Jesús, según iba de lugar en lugar. Pero cada uno de nosotros hemos de tener la misma prioridad allí donde el Señor nos tiene, independientemente del lugar. Y hemos de entender cuál es nuestra prioridad. Vivimos en una época en la que las prioridades son más importantes que nunca. ¿Por qué? Te puedes preguntar. Bueno, porque estamos en una sociedad que funciona cada vez a un ritmo más frenético, el tiempo cada vez escasea más y tenemos que ordenar nuestras prioridades. Porque si estamos gobernados por lo urgente en lugar de lo prioritario, nuestra vida va a ir patas arriba y generalmente vamos a ir corriendo detrás de metas que nunca vamos a alcanzar. Hemos de entender cuál es la prioridad en la vida en general, especialmente en el ministerio como su iglesia. Hace unos años leía un libro de Stephen Covey que se titula Los 7 hábitos de las personas altamente eficaces. Este libro fue y es un bestseller, traducido a muchos idiomas, también al castellano. En una década, desde 1989, se vendieron más de 10 millones de copias y se había convertido en el libro de cabecera de personas ocupadas que quieren tener su vida en orden porque el tiempo no les da. Esto antiguamente era especialmente dirigido a los ejecutivos de las grandes empresas. Pero hoy en día, todos nosotros, sin ser ejecutivos, necesitamos tener en orden nuestras prioridades porque el tiempo no nos da. En este libro, uno de los 7 hábitos que relataba, concretamente el tercero, era que lo primero debía de ser lo primero. Así se titula este capítulo. En otras palabras, la importancia de las prioridades. Ahora, este tipo de libros ha proliferado. Este libro en 1989 fue una novedad. Hoy en día te vas a encontrar muchos libros, muchos artículos, muchos blogs que no te van a dar 7 hábitos, sino 70 o 120 o 35 para tener en orden tu vida. Incluso hay personas, influencers, que viven de esto, de tratando de ordenar tu vida, tu armario, tu casa, ¿verdad? Lo que tienes que utilizar. Pero hemos de entender desde la palabra cuál es nuestra prioridad, qué hemos de poner primero. Y no vamos a tener una lista de 7 cosas ni de 70. Vamos a tener una lista de una, que es la prioridad, para que nadie se olvide. La prioridad de Jesús ha de ser la prioridad de su iglesia. Esa es la prioridad de sus hijos. Jesús, sin leer este tipo de libros, porque no le hacía falta, tenía su vida en orden. Su vida en esta tierra que vivió como humano plenamente, siendo Dios plenamente de la misma manera. Y así nosotros hemos de imitar a Jesús. También en esto, en sus prioridades. Y eso es lo que nos va a mostrar Marcos 10:1. Fijémonos, dice así la palabra de Dios. Levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán
y se reunieron de nuevo las multitudes alrededor de él. Y una vez más, como acostumbraba, les enseñaba. Aquí está la prioridad ministerial de Jesús. Y el capítulo 10 de Marcos nos muestra que Jesús llega a un nuevo lugar, pero sigue teniendo y ejercitando su misma prioridad ministerial en esta tierra, la enseñanza. La enseñanza era la prioridad ministerial de Jesús. El principio del versículo 1 nos sitúa en el contexto inmediato y comienza diciendo el versículo 1, levantándose de allí. Bueno, ¿de dónde se levanta? Hay que ir un poquito antes, al capítulo 9, los versículos 33 y 35, nos dice que estaba en una casa en Capernaum, donde había estado enseñando a sus discípulos, y de allí se levanta. Recordemos que Jesús había estado desde el capítulo 6 de Marcos en una especie de retiro ministerial con sus discípulos y había salido de la región de Galilea, ya que las multitudes le seguían a todas partes. Y desde Marcos capítulo 7 hasta el 9:29 nos dice, según vamos relatando el pasaje, que llegó a Tiro, a Sidón, a Decápolis, a Betsaida, a Cesarea de Filipo con sus discípulos. Pero mientras él iba buscando un tiempo con sus discípulos para enseñarles, las multitudes le seguían o aparecían en todos estos lugares necesitados de milagros y curaciones. Y paradójicamente e irónicamente, fue al cerrar ese periplo y volver a Capernaum, que es que encuentra este tiempo con sus discípulos y en esta casa que relata el 9, 33 y 35, probablemente la de Pedro, es que se había sentado con sus discípulos y finalmente les había enseñado sobre varios temas. ¿Qué les había enseñado durante ese tiempo en la casa de Capernaum? Bueno, el versículos 33 a 37 nos muestra que les había enseñado lo que es la grandeza verdadera según Dios. Que no es sobresalir orgullosamente, porque ellos estaban discutiendo quién era el mayor entre los discípulos, sino que Jesús les enseña que servir humildemente es lo más grande del reino de los cielos. Servir según los dones y capacidades que Dios te ha dado, según la diversidad de dones en su iglesia. Además, les había dado instrucciones, versículos 38 al 41, sobre alianzas ministeriales, como el que no estaba contra ellos, con ellos estaba, según predicasen el Evangelio en su nombre. Y luego también les enseñó, versículos 42 al 50, sobre la seriedad del pecado, el peligro de incitar a pecar a los demás y cómo debían de vivir vidas piadosas que fueran una buena influencia para aquellos que estuvieran alrededor. Y así, levantándose de allí, de esa casa, después de enseñar a sus discípulos en Cesarea, Jesús, versículo 1, ¿dónde se fue? Se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán. En realidad está de camino a Jerusalén, se va a Judea, al otro lado del Jordán, donde está la zona de Perea, y Marcos no nos da mucha más indicación al respecto, y Lucas y Juan dedican varios capítulos al tiempo que Jesús pasó en estas regiones. Lo que Marcos relata en un versículo, Lucas le toma 9 capítulos. Desde Lucas 9:51 al 18:34 se relata este periplo que Marcos resume en medio versículo. Y Juan nos lo muestra desde el capítulo 7:1 al 11:54. Es decir, lo que aquí está en un versículo, en realidad llevó un tiempo. Llevó un tiempo bastante extenso, desplazándose de unos lugares a otros y Jesús dedicándose al ministerio. Pero lo que está relatando Marcos es una cosa. Marcos, el evangelio más escueto, Marcos va al punto y en realidad no separa los detalles de lo que había sucedido en este periplo, sino que resalta lo que quería que sus lectores tuvieran en mente. ¿Cuál era la prioridad de Jesús en su periplo ministerial? La enseñanza. Y vemos que lo primero que resalta Marcos es cómo las multitudes se agolpaban a su alrededor de nuevo.
De nuevo las multitudes se agolpan. Versículo 1 dice, y se reunieron de nuevo, fíjate bien, las multitudes alrededor de él. Y la manera que lo expresa, multitudes, y el verbo con el que lo utiliza, da a entender que esto fue algo recurrente mientras estuvo en Judea. No es que sucedió una vez ni fue una multitud, sino multitudes en plural allí donde él iba, también al otro lado del Jordán, en Perea. Estas multitudes de nuevo se agolpan alrededor de Jesús. ¿Por qué dice de nuevo? Bueno, porque esto había sido común en el tiempo de Jesús en el ministerio en esta tierra. Y solo viendo Marcos en los capítulos anteriores, ha descrito 16 ocasiones en las que las multitudes se agolpan alrededor de Jesús. 16 ocasiones, hasta el capítulo 10. Vamos a ver algunas de ellas. Un repaso a vista de pájaro. Fijémonos, Marcos 1, 32 y 33. Al principio de su ministerio, tras enseñar en la sinagoga de Capernaum y sanar a la suegra de Pedro, ¿qué dijo? ¿Qué dije ahí? Y le trajeron a todos los que estaban enfermos y los endemoniados, y toda la ciudad se había amontonado a la puerta. ¿Es esto una multitud o no? Si toda una ciudad no es una multitud, no estaba para la multitud ahí, pero evidentemente hay un gran número de personas. Pero en Marcos 1:45, un poquito más adelante, después de que sana al leproso y ordenarle que se fuese sin decirle nada a nadie, ¿qué hace el leproso? Proclama lo que Jesús había hecho, desobedeciendo a Jesús, divulga el hecho, y llegamos a Marcos 1:45 y dice, a tal punto que Jesús ya no podía entrar públicamente en ciudad alguna, sino que quedaba fuera en lugares despoblados y venían a él de todas partes. Las multitudes eran tales que no podía entrar a las ciudades, y aun quedándose fuera, ¿qué hacía la gente? Venía a él y se agolpaba a su alrededor. Regresa a Capernaum, Marcos 2:1. La gente se entera, y entonces dice Marcos 2:1, se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta. Otra multitud. Marcos 2:13 sale a la orilla del mar y dice, toda la multitud venía a él. Marcos 3, versículos 7 y 8, una gran multitud de Galilea le siguió, y también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, de los alrededores de Tiro y Sidón, una gran multitud que al oír todo lo que Jesús hacía, vino a él. Y así, Marcos 3:20, 4:1, 5:21, 5:24, 5:31, 6:34, 6:56, 7:33, 8:1, 8:34, 9:14, 16 ocasiones antes de llegar al capítulo 10:1, las multitudes se agolparon alrededor de Jesús en distintos contextos y por distintas razones. Por eso dice aquí el 10:1, de nuevo, por 17ª vez registrado en el Evangelio de Marcos. Ahora, ¿por qué se agolpaban las multitudes alrededor de Jesús? ¿Por qué le seguían? Principalmente por dos razones equivocadas. La primera de ellas, para ser sanados. La segunda de ellas, para que expulsara demonios. Por eso venían las multitudes a Jesús, y como muestra de ello podemos ir a Marcos capítulo 3, versículos 7 al 12. Hemos leído que ahí se agolpó una multitud, ¿verdad? Versículos 7 y 8. Pero si continuamos leyendo, vemos la razón en el versículo 10 por la que había venido la multitud. Versículo 10, porque, aquí está dando la razón, ¿por qué venían las multitudes? Porque había sanado a muchos, de manera que todos los que tenían aflicciones se le echaban encima para tocar. Por eso venían las multitudes. Venían a Jesús como un curandero, realmente, pero un curandero de verdad, no falso, un curandero que podía sanar, que podía aliviar. Y humanamente hablando lo entendemos. ¿Tienes una dolencia? ¿Dónde vas? Al médico, esperando que te cure, ¿verdad? Se corrió la voz y entonces la gente venía por sus necesidades físicas, pero sin tener en cuenta quién era Jesús verdaderamente. Y fíjate en Marcos 3,
11, que es un demonio el único que identifica a Jesús como quien es. Y dice, y siempre los espíritus inmundos le veían, caían delante de él y gritaban diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Le identificaban intelectualmente, lo cual nos muestra también, como dice Santiago capítulo 2, que una fe meramente intelectual no salva. Saber las verdades no salva. Los demonios creen y tiemblan. Y en este caso identificaba, la gente veía a Jesús como un curandero. Los demonios le veían como quien era, el Hijo de Dios. Ellos sabían quién era Jesús. Pero las multitudes no venían a Jesús por la razón adecuada, no le seguían porque era el Mesías, ni tampoco por su enseñanza ni mensaje. Es más, Jesús fue rechazado aún en su propio pueblo. Capítulo 6 de Marcos dice, él se marchó de allí, llegó a su pueblo y sus discípulos le seguían. Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos que le escuchaban se asombraban diciendo, ¿dónde obtuvo tales cosas y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada y estos milagros que hace con sus manos? Pero a continuación, fíjate, que dice, ¿no es este el hijo del carpintero, el hijo de María? Y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón. ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. No podían creer. ¿Cómo puede ser? Es que no puede ser el Mesías. Sí, nos asombramos con su enseñanza, pero si sabemos quién es, si estos son sus hermanos, si este es su padre, si este es su madre, no puede ser quien dice que es. Y Jesús le contesta, versículo 4. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Estas es realmente las palabras totales de Jesús. Muchas veces saca este versículo de contexto, se cita en un sinóptico limitadamente un dicho. Eso es un dicho, esto es el versículo. No hay profeta en su tierra. No, eso es un dicho. Lo que dice Jesús es, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Es decir, Jesús era un profeta verdadero. Y Jesús estaba en su tierra. Pero era sin honra. ¿Dónde no hay recibir honra? En su propia tierra. Hasta tal punto, versículo 5, que no pudo hacer allí ningún milagro, sino que solo sanó a unos enfermos, pocos enfermos, y estaba maravillado de la incredulidad de ellos. Esta era la realidad. La gente seguía a Jesús por las razones equivocadas. Las multitudes le seguían, pero centradas en sí mismas. La gente se sorprende por las multitudes, ¿verdad? A veces uno visita una iglesia, hay mucha gente, y ya estás predispuesto a pensar que es una buena iglesia. Bueno, puede que sí, puede que no. Tendrás que ver cuáles son los enfoques de la iglesia, la enseñanza de la iglesia, si predica el evangelio verdadero, ¿verdad? No porque haya mucha gente es una buena iglesia o una mala iglesia. Porque hay otra gente que vaya y dice, hay mucha gente aquí, algo estará haciendo mal. No, no lo sabemos. Pero las multitudes no han de sorprendernos ni tampoco deslumbrarnos, o como casi siempre que viajo me encuentro con alguien en otro lugar, la pregunta inevitable surge y te suelen decir, bueno, ¿cuántos sois en tu iglesia? Pero tan importante es eso. ¿Qué medimos? ¿Las iglesias al peso? ¿Cuánta gente hay? Bueno, yo se os digo, cuánta gente hay en mi iglesia sorprenderían de los pocos que son. ¿Cuántos miembros hay en mi iglesia? Pues yo te digo, estamos entre 80 y 90 miembros. Más que suficientes. Los que Dios tiene y Dios quiere que estén ahí. Visitantes, unos cuantos más. Pero es que los números no es lo importante. Seamos 5, seamos 10, seamos 80, seamos 800, seamos 1000. Eso no es lo importante. Cuando a raíz de la construcción del nuevo edificio de la iglesia en León, tuvimos oportunidad de tener entrevistas en los medios de comunicación, porque eran atraídos por un edificio, por algo nuevo, por lo externo, siempre hacían la misma pregunta: ¿cuántos sois? Esa es una pregunta totalmente superficial. La prioridad de Jesús nunca fue atraer multitudes, y menos por las razones equivocadas. Nunca. Al contrario. No perseguía atraer multitudes. Hoy en día muchos persiguen tener iglesias grandes. Tratan de atraer a las personas con artimañas humanas,
¿Cómo puedes tener más gente en una iglesia? Bueno, tratando de tenerles contentos, ¿verdad? Si estamos contentos en un sitio, nos quedamos, ¿no es así? Tú trata de estar a la gente contenta, trata de que todo el mundo esté feliz y vas a tener más gente. Ahora, ¿durante cuánto tiempo? No sé, porque va a ser muy complicado tener a todo el mundo contento al mismo tiempo, ¿verdad? O, ya me han quitado la siguiente ilustración, pero muy bien, así es, hacer la iglesia al gusto del consumidor, así es. ¿Qué quiere la gente? Venga, vamos a pasar una encuesta. Mejor no la pases en un papel boli. Te vas tanteando, escuchas a uno, escuchas al otro. Venga, que quieren cantar más canciones, vamos a cantar más canciones. Que quieren que nos sentemos así, nos sentamos así. Que quieren la aplicación sea más corta, la aplicación más corta. Que quieren más tiempo de comunión, más tiempo de comunión. Que viene más gente poniendo comida, pues vamos a poner más comida, ¿verdad? Pues va a ir más gente, ¿no? No hay nada de malo en nada de eso, ¿verdad? Pero si lo haces por agradar a la gente y que la gente esté contenta, en realidad tu prioridad va a ser tener gente, no hacer lo que la iglesia es. O otra manera de tener más gente en una iglesia, más gente carnal, y muchos ni creyentes a veces, es predicar mensajitos para cristianitos. Mensajes cortos, que la gente le ayude a estimularse, a pensar mejor de sí mismo, a amarse más, a estar contentos, a que no se haga largo. Yo estaba en algunas iglesias de ese tipo y había muchísima gente. Yo iba una vez a una iglesia en un estado de Estados Unidos que iba a visitar, Pensilvania, un estado súper conservador en general. Ahí viven los Amish, entre otros grupos conservadores. Cuando llegaron a una iglesia, era un teatro de miles de personas. Y llegamos ahí, te sentabas en la butaca del teatro, era como ir al cine, ¿verdad? Súper cómodo, la verdad. Había una banda impresionante, pero profesional realmente. Luces, eso les faltaba salir el humo ahí desde abajo para que esté más ambientado. Pero tocaban impresionante. Ahora, yo a la gente no le iba a cantar. Iban allí a los conciertos, pero no se sabían las canciones. Después llegó el predicador, se puso allí, sacó una guitarra, habló 10 minutos, hizo los garabatos, dijo 4 cosas y se fue cada uno a su casa. Esa es una iglesia. Mucha gente. ¿Cuántos de ahí realmente siguen conociendo a Jesús o son atraídos por otras cosas? Otros deciden edulcorar o aguar el Evangelio de Cristo para que sea apetecible al hombre natural. Es que al hombre natural no es atractivo porque el Evangelio es locura para los que se pierden, como dice 1 Corintios 1:18. Otros dicen, no vamos a ofender, así que en esta iglesia no se va a hablar del pecado, ni del juicio de Dios, ni del infierno, ni de los atributos de Dios que no sean agradables ni estén de moda. Bueno, sí, Dios es santo, no vamos a decir que no es santo, pero bueno, tampoco vamos a decir que es santo, tanto que la gente pues se asuste, claro, porque como es santo, tú no puedes estar en la presencia de Dios porque eres pecador. Ay, no, ya he dicho la palabra, tampoco se puede decir. Y entonces es gente que va a una iglesia para sentirse bien consigo mismo, un acto religioso, pero sin el mensaje del Evangelio completo, cómo van a venir a Cristo a arrepentirse y creer en Él. Tristemente hoy en día hay muchas iglesias así. Jesús no buscó atraer multitudes, y las multitudes que venían por las ideas y razones equivocadas. ¿Cuántos quedaron después de que Jesús murió, fue sepultado y resucitó? ¿Cuántos? ¿Cuántos había? ¿Había multitudes? ¿No? Un puñado. Los discípulos, los 70 a los que se apareció, los 500, ¿verdad? Y a lo mejor algunos de estos estaban en los mismos grupos. ¿Cuántos? Si sumamos todo y somos muy optimistas, 600 personas. ¿Dónde estaban los miles y miles que alimentó? ¿Dónde estaban multitudes que no podían entrar a las ciudades porque toda la ciudad le buscaba? No tenían interés en el Jesús verdadero. Tenían interés en el Jesús curandero, no en aquel que podía salvarles, perdonar sus pecados y reconciliarles con Dios, por muy religiosos que se creyesen. Y así vemos que Jesús
ejercitó su prioridad ministerial no buscando multitudes ni complaciéndolas, sino cuando les tenía delante, enseñándolas. Fijémonos en el versículo 1. Final del versículo 1 dice, y una vez más, fijémonos el énfasis, como acostumbraba, por si no quedó claro, ¿qué hacía Jesús? Les enseñaba. Jesús enseña a las multitudes de nuevo, es lo segundo que vemos en este relato. Y fijémonos, una vez más, como acostumbraba. Esto no es algo puntual, es algo habitual y repetitivo en el tiempo de Jesús. Jesús enseñaba. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, utiliza el verbo más común para enseñar el Nuevo Testamento, del cual procede nuestra palabra en español didáctica. Es decir, les instruía las cosas de Dios. Esto era lo que le caracterizaba, la manera que lo expresa es que le caracterizaba la enseñanza. ¿Qué les enseñaba? Bueno, les enseñaba lo que venía enseñando hasta ese momento. El Evangelio de Cristo, la palabra de Dios, lo que era su contenido de enseñanza. Una vez más, como acostumbraba, de nuevo, si vamos atrás en el Evangelio de Marcos, en los primeros capítulos, hasta el 10, hay varias ocasiones en las que vemos de nuevo a Jesús enseñando. Fijémonos, Marcos 1:14. Jesús empieza su ministerio público como proclamando el Evangelio de Dios, predicando, anunciando el Evangelio de Dios, enseñando el Evangelio de Dios. Entra en la sinagoga de Capernaum, Marcos 1:21. ¿Y qué dice? Comenzó a enseñar, hasta tal punto que se admiraban de su enseñanza. Cuando vuelve a Capernaum y está en la casa, Marcos 2:2, se reunieron muchos, tanto que no había lugar ni aún a la puerta, y él les exponía la palabra. Marcos 4:1, 6:2, 6:6, 6:34, que fijémonos la verdadera compasión cuál es. Porque Marcos 6:34 dice que él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. ¿Y qué hizo? Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Empezó a alimentarles espiritualmente, enseñándoles lo que Dios dice y quiere. Y esto no es algo incidental. De nuevo, como acostumbraba, pero es que era su prioridad, porque cuando los discípulos vienen a buscarle, en Marcos 1, porque las multitudes le están esperando, Jesús les contesta en Marcos 1:38, vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para eso he salido. O el pasaje paralelo de Lucas 4:43 dice, porque para eso yo he sido enviado por su Padre para enseñar. Esta es la prioridad de Jesús. Una y otra vez en los evangelios, esto es una muestra del evangelio de Marcos. Pero, ¿qué pasa? Muchas veces nos deslumbramos ¿con qué? Con las multitudes. ¿Verdad que sabías que había multitudes alrededor de Jesús en su ministerio? Sí. ¿Verdad que sabías que Jesús había hecho milagros? Sí. ¿Recuerdas varios de esos milagros? Sí, ¿verdad? ¿Cuáles? Algunos de los más famosos. Decidme, ¿cuáles son los más famosos? Aparte de Adolfo, se lo sabe todo. ¿Sabe alguien más? Sanó al paralítico. Sanó a paralíticos. Por el techo. Exacto. Convirtió el agua en vino en Canaán. Nicodemo. Resucitó a Lázaro. Muy bien. Al ciego le sanó. ¿Verdad? Alimentó a multitudes. Qué bien lo sabemos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nos deslumbra, porque nos llama la atención. ¿Cuántos sabemos todas las veces que Jesús enseña los evangelios? No, ¿verdad? Pasa desapercibido, pero es que ese es el énfasis. El énfasis de la gente era uno y el de Jesús era otro. Así, la prioridad de Jesús es la enseñanza. ¿Cuál ha de ser nuestra prioridad? ¿Cuál ha de ser la prioridad de la Iglesia de Cristo? La enseñanza de la palabra de Dios. Recientemente leía una encuesta en la que se buscaba supuestamente solución para el declive de las iglesias evangélicas. Y estas eran las respuestas. 32%.
dicen que se necesita más actividad. 24%, cultos más atractivos sin tanta enseñanza. Versículo 18. Perdón, 18%. Hay que ser más tolerantes con el pecado. ¿Puede ser algo más distinto de lo que la Biblia enseña? Así es como piensa el hombre. Y así es de fácil desviarse en el momento que no estamos centrados en la palabra. Es más, hace un tiempo hablaba con una persona y me dijo que si en la escuela dominical solo les enseñamos a los niños la Biblia. Y yo le dije, ¿qué vamos a hacer en la escuela dominical? Y me contestó, pues se van a aburrir y tenéis que hacer otra cosa. ¿Así? ¿Necesitan los niños otra cosa? ¿O necesitan la palabra de Dios para que sus corazones se arrepientan y crean en Cristo? No queremos aburrir a los niños con la Biblia, perdón, no me interpretemos, pero queremos enseñarles la Biblia de una manera que lo entiendan y ellos puedan conocer también a Jesús. Es más, hay iglesias que ya no tienen enseñanza en cultos. Te reúnes para otra cosa que no es para la enseñanza. Hace poco escuché de una iglesia en este país, no voy a decir dónde ni el lugar, que se reunían y el tema fue este: vamos a hablar del paz. Del paz. Nadie tiene idea de qué es. Bueno, esa supuesta iglesia saben, pero les dieron una enseñanza de una obra de algo que no está en la Biblia. Paz. Personas con alta sensibilidad. Y fue una enseñanza solo sobre eso. Todo el culto fue de eso. ¿Dónde está la Biblia? ¿Dónde está la enseñanza bíblica? La gente necesita saber si son personas de alta sensibilidad. De hecho, me picó la curiosidad. Y dije, a ver, ¿cómo se puede identificar una persona de alta sensibilidad? Bueno, a lo mejor yo lo soy. Y tú también. Bueno, estas encuestas de todos decimos que sí. Mira, primero, ¿eres una persona de alta sensibilidad? Necesitas dormir lo suficiente. ¿Cuántos de aquí necesitan dormir lo suficiente? Todos, todos. Segundo, comer alimentos saludables a lo largo del día. Yo necesito eso. 3, usar auriculares que reduzcan el ruido. Bueno, eso ya no todo el mundo. Pero ¿a cuánto le gusta el ruido? Poca gente, ¿verdad? Hoy te llevan a los niños unos silbatos y pi, 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 aquí está ya. ¿A quién le ocurrió darle un silbato al niño? ¿Verdad? ¿Quién aguanta el ruido? 4, buscar tiempo para evadirse. ¿Quién no necesita un momento de evadirse? Buscar tiempo para ello. 5, tener un espacio tranquilo en casa y ir en algún momento a tener tranquilidad. 6, darte tiempo y espacio para hacer las cosas y no vivir tan frenéticamente. Bueno, yo de las 6 doy 5, no sé tú. ¿Soy persona de alta sensibilidad? Tal vez sí, pero eso es importante en una iglesia. ¿Esa es la enseñanza que necesitamos? ¿O enseñar de otras cosas? No, necesitamos ¿qué? Lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuál es la prioridad de Jesús? Enseñar. ¿Qué enseñaba Jesús? El Evangelio, la palabra de Dios. Por eso están en declive las iglesias evangélicas. Porque toda iglesia evangélica que deja de lado la enseñanza y la predicación de la palabra o no es fiel tratando con precisión la palabra de verdad, va cuesta abajo porque deja de ser luz y sal en esta tierra. Pueden tener mucha gente, pueden hacer muchas actividades, pueden alcanzar a la comunidad, pueden tener visitas de personas famosas o de políticos, sobre todo en estas épocas que buscan votos. Pueden tener entretenida y a la gente contenta, ser conocidos, pero eso no es una iglesia. La iglesia de Cristo enseña la palabra de Dios. Dios tiene su propio método. Dios tiene su propia prioridad y no ha cambiado ni va a cambiar. ¿A quién usó Dios en el Antiguo Testamento para llamar a su pueblo al arrepentimiento y a conocerle a Él? A los profetas. ¿Por medio de qué? De la enseñanza y la predicación. ¿A quién usó Dios para preparar el camino del Mesías predicando el arrepentimiento? A Juan el Bautista. Dios mismo, Jesús, cuando se hizo hombre, ¿qué hizo? Enseñaba. ¿Qué pasó luego con los apóstoles, aquellos que Él llamó? ¿Qué hicieron después? Se dedicaron a predicar el Evangelio de Cristo y a enseñar aquello que Jesús les había encomendado. ¿Por qué?
porque hay un mandamiento bíblico. Mateo 28, versículos 19 al 20, tal vez muchos lo sabéis de memoria. Y pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20, enseñándoles enseñándoles a guardar todo lo que os he enseñado, todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo, hasta el fin de los días. ¿Qué hicieron los discípulos? Enseñar, predicar. No solo el Evangelio empieza ahí, sino todo lo que yo os he mandado, enseñárselo. ¿Y enseñárselo para qué? Para que los sigan y para que los guarden. Ese es un discípulo de Jesús. Sigue a Jesús y sigue su enseñanza. Pero si no predicamos a Cristo y no predicamos su palabra, ¿a quién estás siguiendo? ¿Qué vas a guardar si no lo conoces? El Señor tenía claras las prioridades. Y es tan fácil ser distraídos de la prioridad. Pero a esto, hermanos, hemos de estar dedicados. Y hemos de preguntarnos, ¿estoy cayendo en el activismo? En mi vida personal, hago muchas cosas, pero no me estoy centrando en lo principal. No me estoy centrando en estudiar la palabra. No me estoy centrando en recibir la palabra. No me estoy centrando en lo que estáis haciendo, que es bueno. Memorizar la palabra. No estoy leyendo libros que la palabra es central y que me ayuda a crecer. O estoy dedicándome a otras cosas. Priorizamos la enseñanza de Cristo. Como iglesia, ¿a qué nos vamos a dedicar? A la enseñanza de la palabra de Dios para salvación y para santificación. Eso es lo que Dios utiliza siempre, porque la iglesia está diseñada por Dios para ser columna y sostén de la verdad. 1 Timoteo 3:15. La verdad de Dios, no la verdad de los hombres. Jesús cambiaba de lugar de ministerio, pero su prioridad no cambia. Nosotros hace unos años nos cambiamos de lugar de congregar. El Señor nos permitió en su gracia mudarnos de un lugar que estábamos, y estábamos, gracias a Dios, bien. El Señor nos ayudó durante muchos años, agradecidos por ese lugar. Pero Él nos dio la oportunidad de construir un nuevo edificio de una manera que inimaginable para nosotros, esto le trae mayor gloria a Él, y no hay duda que Él lo hizo para su gloria, no ninguno de nosotros. Y nos mudamos allí. Primero en una sala, entonces acabamos la capilla. Ahora en la capilla. El lugar es secundario, totalmente. No queremos ser conocidos por un edificio, por un lugar de reunión. Queremos ser conocidos por el mensaje que proclamamos, el mensaje del Evangelio de Cristo y la palabra de Dios. Nuestro mensaje es el Evangelio y nuestra guía es la palabra de Dios. Y en eso hemos de perseverar. Da igual donde nos reunamos. Hermanos, os reunís ahora aquí, en Campo Teja, ¿verdad? ¡Qué bien! ¿Dónde os reuniréis en un tiempo? No sabemos, donde Dios quiera. Da igual. Se seguirá haciendo lo mismo, ¿verdad? Alabando al Señor, predicando la palabra, orando, teniendo comunión, los pilares de una iglesia bíblica. Y finalmente, así Dios da el crecimiento. Por medio de su palabra, crecimiento espiritual, madurez y crecimiento numérico según se proclama el Evangelio, no solo en las reuniones de la iglesia, sino cada uno allí donde está, siendo obedientes a lo que Dios nos ha ordenado. Y de esta manera orando que el Señor salve a más personas para que conozcan a Cristo como Señor y Salvador y puedan también congregarse para alabarle y servirle y conocer lo que Él dice para seguirle como discípulos de Jesús. Esta es la prioridad. ¿Cuál es el único hábito innegociable de una iglesia saludable? Se dedica a la enseñanza de la palabra, como Jesús lo hizo en su ministerio. Y es lo que Dios va a usar para su gloria en nuestros días y también para salvar a aquellos que están perdidos. Así que, hermanos, ánimo, perseveremos en esto, tengamos claro cuáles son nuestras prioridades, no nos distraigamos, ¿verdad? Luego tengo entendido que hay ahí un picoteo, ¿verdad?
y el domingo un macro picoteo. ¿Verdad? ¡Qué bien! Eso está bien, pero es secundario. Si un día no hay picoteo, hay que venir a la iglesia igual, ¿verdad? Aunque nos vayamos a casa con alguien. Pues lo principal que es el alimento espiritual. Y en ello queremos ahondar para crecer en semejanza. Vamos a ver. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque nos muestra ejemplificado en Cristo mismo lo que nos enseña la palabra a lo largo y ancho de las Escrituras, y tan fácilmente nos distraemos y perdemos la perspectiva. Y podemos caer en hacer cosas que no son malas en sí mismas, necesariamente, pero no son la prioridad, Señor. Ayúdanos a estar dedicados a conocer tu palabra, a no solo conocerla, sino que afecte y obre en nuestro corazón y practicarla, Señor, como el mismo Esdras hacía. Y tú estás con aquellos que ponen tu palabra en alto, como estabas con Esdras. La mano del Señor estaba con Esdras porque había dedicado su corazón a inquirir en las Escrituras, a practicarlo y a enseñarlo, Señor. Que este sea nuestro testimonio también, que este sea el testimonio de esta iglesia, Señor, que tú estás estableciendo. Señor, que tú les uses para proclamar tu palabra y extender tu evangelio en esta zona y aún más allá de esta zona, Señor, para la gloria de tu nombre y también para que crezcamos en semejanza a Cristo. Gracias por darnos tu palabra, Señor. Ayúdanos a conocerla más y a enseñarla para crecer en ti. Esperamos en nombre de Jesús. Amén.